El sol de la mañana se filtraba a través de los manglares, pintando reflejos dorados sobre el agua marrón del delta del Orinoco. Ana Morales conducía su viejo Toyota por un camino polvoriento, el motor traqueteando bajo el peso del calor y la humedad. El aire que entraba por la ventana abierta olía a río y vegetación, un aroma denso, casi palpable, que envolvía sus sentidos. Sus manos apretaban el volante con fuerza, no solo por las irregularidades del camino, sino por la discusión que había tenido esa mañana con su esposo, Javier. La tensión entre ellos se había acumulado durante meses, desde que él perdió su empleo como ingeniero en la refinería de Puerto La Cruz. Las facturas se amontonaban como hojas secas, el alquiler, la electricidad, la escuela de Sofía, los ahorros, que alguna vez parecieron un salvavidas, se desvanecían rápidamente. Esa mañana, la pelea había sido particularmente cruda. ¿Crees que no lo intento?, había gritado Javier, su voz quebrándose de frustración. No tienes idea de lo que es sentirte inútil, ver a tu esposa cargar con todo mientras tú envías currículos al vacío. Ana, agotada por sus propios turnos dobles como maestra, había respondido con dureza: al menos alguien está manteniendo esta casa a flote mientras tú te vas a pescar. Las palabras habían cortado como cuchillos, y el silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. En el pequeño muelle de madera al borde del río, Javier organizaba el equipo de pesca con movimientos precisos pero tensos. Su camisa a cuadros, descolorida por años de sol, colgaba suelta sobre sus hombros rígidos, y una gorra gastada cubría sus ojos oscuros, enmarcados por una barba descuidada. A su lado su hija de 10 años, Sofía, saltaba de emoción, ajena al peso de las preocupaciones adultas. Su chaleco salvavidas naranja brillaba bajo la luz, y su cabello trenzado se balanceaba mientras señalaba un caimán que descansaba en la orilla opuesta, su cuaderno de dibujos bajo el brazo. Mira, mamá, un caimán. El señor Luis dice que ver uno antes de pescar trae suerte, gritó, sus ojos brillando con entusiasmo infantil. En su cuaderno, ya había esbozado un garza y una tortuga vistas en viajes anteriores, cada dibujo acompañado de notas en su letra desigual. Caimán, cola larga, dientes afilados. Ana forzó una sonrisa, aunque la inquietud la carcomía. La carta del banco, con su advertencia en letras rojas sobre el embargo inminente de la casa, había llegado el día anterior, un recordatorio cruel de su precaria situación. Eso espero, pequeña. Vamos a necesitar un buen pescado para la cena entonces, respondió, intentando sonar ligera. Javier cerró la caja de anzuelos con un chasquido, revisando el contenido por última vez: cañas, señuelos, un cuchillo de pesca, una linterna. Estaremos de vuelta al atardecer, dijo sin mirarla, su voz seca, casi profesional, desprovista de la calidez que alguna vez los unió. Ana sintió un nudo en el estómago, un eco de su pelea matutina, pero lo ignoró atribuyéndolo al estrés. Sofía giró para mostrar su chaleco. Mira, mamá, papá dice que soy la pescadora más segura del río. Ana rió suavemente, ajustando la gorra de Sofía, que tenía bordada una tortuga, un regalo de su abuela en Maturín. El muelle crujía bajo sus pies, y el sonido del agua chocando contra las tablas se mezclaba con los cantos de las aves y el zumbido constante de los mosquitos. Quería capturar ese momento, aferrarse a algo tangible antes de que partieran. Sacó su celular, pero Javier la detuvo. Tenemos la cámara, dijo, señalando la vieja Nikon colgada de su cuello, una reliquia que había adaptado con tecnología digital para combinar su amor por lo clásico con la practicidad moderna. Es resistente al agua y tiene suficiente memoria. Tomaremos fotos en el río. La cámara era su orgullo, un gasto que Ana había cuestionado en su momento,
pero que ahora parecía insignificante frente a la posibilidad de perder la casa. Solo una, por favor, insistió Ana. Levantando el teléfono, Javier se colocó detrás de Sofía en la lancha, sus manos rígidas sobre los hombros de la niña. Ana capturó la imagen. Sofía sonreía radiante, sus ojos llenos de aventura, mientras Javier apenas esbozaba una mueca, su mandíbula tensa bajo la barba de varios días. Una sensación de inquietud se instaló en el pecho de Ana mientras guardaba el teléfono. Regresen antes del atardecer, les recordó, su voz más seria de lo que pretendía. El río se pone peligroso al anochecer, y la señal aquí es terrible. Javier asintió, casi despectivamente, mientras giraba la llave del motor. El rugido de la lancha rompió el silencio, enviando una bandada de garzas al vuelo. Sofía agitó la mano, gritando, «Te traeremos el pescado más grande del Orinoco». Su chaleco naranja destacaba contra el fondo verde de los manglares, un destello de color, que tranquilizó a Ana momentáneamente, un recordatorio de la atención de Javier a la seguridad. Ana los vio alejarse, la lancha dejando estelas en el agua marrón que se expandían como ondas en el tiempo. Permaneció en el muelle mucho después de que desaparecieran tras una curva, con la mano aún levantada, aunque ya no podían verla. Los sonidos del delta, el croar de las ranas, el canto de los pájaros, el chapoteo de algo rompiendo la superficie, llenaban el aire, pero no podían disipar la opresión en su pecho. Una voz interna, un instinto maternal, susurraba que ese día no sería como los demás. Intentó convencerse de que era solo su imaginación, alimentada por la pelea de la mañana y las preocupaciones financieras, pero la sensación persistía, como un murmullo en el fondo de su mente. De vuelta en su casa en Ciudad Bolívar, una modesta estructura de bloques con tejado de zinc en un barrio tranquilo, el silencio era ensordecedor sin la risa de Sofía. La casa parecía más vacía de lo habitual, los muebles desgastados, y las paredes decoradas con fotos familiares amplificando su soledad. Ana revisó el correo acumulado en la mesa del comedor, facturas de luz, agua, internet, y la notificación del banco que le hizo apretar los dientes. Abrió la factura de la electricidad, suspirando ante el monto. Los veranos en el delta significaban ventiladores funcionando día y noche, y a pesar de sus esfuerzos por ahorrar, apagando luces, usando el aire acondicionado solo por la noche, la cifra era abrumadora. Intentó ocupar la mente con tareas domésticas, doblar ropa, limpiar la cocina, organizar los dibujos de Sofía de la escuela, que llenaban una caja en la sala, pero cada pocos minutos miraba su teléfono, esperando un mensaje de Javier. Nada, ni un texto, ni una foto de Sofía sosteniendo orgullosa su primer pescado. La ausencia de noticias la inquietaba, aunque se repetía que probablemente estaban en una zona sin señal, concentrados en pescar. A las TIC, preparó la cena, cortando yuca y plátanos para acompañar el pescado que esperaba que trajeran. Puso 3 platos en la mesa, alineando los cubiertos con precisión, como si el orden pudiera conjurar su regreso. El refrigerador zumbaba, un sonido constante que contrastaba con el nudo en su estómago. A través de la ventana, notó nubes oscuras acumulándose en el horizonte, sus bordes iluminados por el sol poniente. El pronóstico no había mencionado tormentas, pero en el delta, el clima era tan impredecible como el río mismo. Encendió la radio, buscando el informe del tiempo, pero solo encontró una emisora local tocando salsa. La apagó, incapaz de soportar la normalidad del mundo exterior cuando el suyo se tambaleaba. A las 6:15 p.m. el cielo se oscureció. Una tormenta tropical comenzó a descargar lluvia sobre las ventanas, primero en gotas suaves, luego en un diluvio constante, que golpeaba el tejado de zinc, como un tambor.
El relámpago iluminaba la cocina, seguido por truenos que hacían temblar los vidrios. Ana marcó el número de Javier, pero solo obtuvo su buzón de voz. «Oye, soy yo», dijo, esforzándose por sonar tranquila. «La tormenta está fuerte. ¿Cuándo llegan?» «La cena está lista», colgó, sintiendo un aleteo de ansiedad en el pecho. Intentó distraerse revisando las tareas de sus alumnos, pero las letras en los cuadernos se desdibujaban ante sus ojos. La cena, pollo guisado en lugar de pescado, por si no traían nada, se enfriaba en la estufa, el aroma del culantro y el ajo perdiéndose en el aire húmedo. A las 8, sin noticias, comenzó a caminar por la sala, descalza, el suelo fresco contra sus pies. Miraba las fotos en la pared, Javier enseñando a Sofía a montar bicicleta, su expresión de orgullo mientras ella pedaleaba tambaleante. Los tres en el Salto Ángel el año pasado, antes de que la crisis económica los golpeara, sus sonrisas despreocupadas. Sofía dormida en el pecho de Javier cuando era bebé, su brazo protector alrededor de ella, una imagen que siempre hacía que Ana sonriera. Ahora esas fotos parecían observarla, testigos silenciosos de su creciente pánico. La tormenta arreció, el viento ululando a través de las rendijas de las ventanas, haciendo vibrar las persianas. Ana se abrazó a sí misma, mirando la calle oscura donde el agua corría por la cuneta como un río en miniatura. La duda se convirtió en pánico. ¿Y si la lancha se había volcado en la tormenta? ¿Y si estaban atrapados en alguna isla de manglares, empapados y asustados? ¿Y si algo peor había pasado? La imagen de Sofía, con su chaleco naranja, perdida en la oscuridad, le apretó el corazón. A las 9:30 p.m., llamó a la estación de guardaparques, su voz temblorosa. El oficial, un hombre de voz grave, llamado Pérez, explicó que la mayoría de los pescadores habían regresado temprano por la tormenta. A veces se refugian en la orilla o tienen problemas con el motor, dijo, intentando calmarla. Su esposo es un navegante experimentado. Ana dudó. Javier iba al delta cada año, pero no era un experto. Va a pescar unas veces al año, respondió, preguntándose si eso era suficiente. Describió la lancha, una de aluminio de 5 metros con motor de 40 caballos, y la ropa de Javier y Sofía, él con camisa a cuadros y gorra oscura, ella con camiseta amarilla y chaleco naranja. Pérez prometió revisar el muelle y preguntar a los pescadores que regresaban tarde. A las 10 Pérez llamó de vuelta, su tono ahora cargado de preocupación. No hay rastro de su lancha en el muelle, y nadie los vio regresar. Sugirió contactar a la policía para reportar su desaparición. Ana marcó el 911, sus manos temblando tanto que tuvo que intentarlo 2 veces. La operadora, con voz calmada y profesional, tomó los detalles mientras la lluvia golpeaba el tejado como un tambor implacable. Mi esposo y mi hija, comenzó Ana, las palabras saliendo en tropel, salieron a pescar esta mañana y no han vuelto. Ha pasado más de 12 horas, y el guardaparques dice que no están en el muelle. Hubo una tormenta enorme. La operadora la guió para que respirara hondo y proporcionara su nombre, dirección, calle Palmar 1482, Ciudad Bolívar y detalles de la lancha y la ropa que llevaban. 2 oficiales llegaron media hora después, el oficial Ramírez, un hombre robusto con un leve acento caraqueño, y la oficial Torres, más joven, con una mirada aguda y movimientos precisos. Ana los llevó a la cocina, apartando los platos de la cena intacta para hacer espacio en la mesa. Les mostró fotos recientes, un retrato familiar de Navidad, con los tres sonriendo frente a un árbol decorado con luces, la foto escolar de Sofía, con su trenza impecable y una sonrisa tímida, una imagen de Javier en su antiguo trabajo, pomada de la página web de la refinería antes de su despido. Ramírez la observó con atención mientras preguntaba, ¿alguna vez su esposo se llevó a su hija sin permiso?
¿Algún problema de custodia o discusiones recientes? Ana titubeó, la pelea de esa mañana resonando en su mente. Javier había estallado cuando ella sugirió que aceptara un trabajo temporal como mecánico en un taller local. ¿Crees que no estoy intentando? Había gritado. Tú no sabes lo que es sentir que no vales nada. Ana había respondido con igual furia, acusándolo de evadir sus responsabilidades, mientras ella cargaba con todo. Las palabras habían sido duras, y el portazo de Javier al salir había vibrado en toda la casa. No, nunca se la llevaría, respondió Ana, aunque la duda la carcomía como un ácido. La semana pasada, había descubierto un retiro de 3.500 bolívares de sus ahorros, una suma significativa para su situación. Cuando lo confrontó, Javier murmuró algo vago sobre una oportunidad de inversión, y se puso a la defensiva, negándose a dar detalles. Hubo un retiro de dinero, admitió Ana, su boca seca, su voz apenas audible, pero no creo que... Los oficiales intercambiaron una mirada que hizo que su estómago se retorciera en un nudo. Ramírez presionó. ¿Ha notado cambios en su comportamiento? ¿Amigos o contactos nuevos? Lugares que mencionó querer visitar. Ana negó con la cabeza, pero mencionó que Javier había estado distante, pasando horas en su laptop o saliendo a conducir solo. Recordó su comentario de semanas atrás, durante otra pelea. A veces pienso en empezar de cero en otro lado, lejos de todo esto. En ese momento, lo había descartado como una exageración nacida de la frustración, pero ahora las palabras resonaban con un peso inquietante. Los oficiales se fueron, prometiendo iniciar la búsqueda de inmediato y emitir una alerta para la lancha de Javier, que aún estaba estacionada en el muelle. Ana se quedó sola en la casa silenciosa, el suelo temblando bajo sus pies como si pudiera colapsar. La posibilidad de que Javier hubiera tomado a Sofía para castigarla después de su pelea era inconcebible. Él adoraba a Sofía, nunca la usaría como peón en sus conflictos, pero los 3.500 bolívares, su comportamiento reservado, y sus palabras crípticas la atormentaban como un eco persistente. A las 2:14 am, incapaz de dormir, revisó los mapas del delta que Javier guardaba en el garaje, extendiéndolos sobre la mesa de la cocina bajo la luz cruda del bombillo. Trazó rutas con un marcador amarillo, marcando los lugares que él mencionaba a menudo: el Caño Manamo, el Caño Macareo, áreas donde el agua dulce y salada se mezclaban, perfectas para pescar sábalos y bagres. Preparó una mochila con lo esencial: botellas de agua, barras de cereal, un botiquín, repelente de mosquitos, una linterna, y ropa limpia para Sofía. Sabía que la policía y los guardaparques liderarían la búsqueda al amanecer, pero no podía quedarse de brazos cruzados. Si Javier y Sofía estaban perdidos o atrapados, cada hora importaba. A las 4:45 am, Ana conducía hacia la estación de guardaparques, el cielo aún oscuro, las calles de Ciudad Bolívar vacías salvo por el zumbido de los insectos y el canto ocasional de un gallo. Dejó una nota en la cocina con su número de celular, por si alguien llegaba buscándola. La radio del auto, sintonizada en una emisora local, emitía un alegre reporte matutino sobre el clima despejado tras la tormenta, una normalidad que Ana apagó con un movimiento brusco, incapaz de soportarla. Durante el trayecto su mente oscilaba entre la esperanza y el miedo. Esperanza de que Javier y Sofía estuvieran varados con un motor averiado, esperando rescate en alguna isla de manglares. Miedo de que Javier, herido por sus peleas, y su sensación de fracaso, hubiera tomado a Sofía deliberadamente, planeando no regresar. Ambas posibilidades parecían imposibles, pero una debía ser cierta. Al llegar a la estación, encontró vehículos policiales, camionetas de guardaparques y autos de voluntarios llenando el estacionamiento. Permaneció en su auto,
observando a través del parabrisas cómo se organizaba el grupo de búsqueda. El oficial, Ramírez, salió de un SUV de la Guardia Nacional, con un portapapeles en la mano. Nana se acercó, y él pareció sorprendido de verla tan temprano. No podía quedarme en casa, dijo simplemente. Ramírez, evaluándola un momento, explicó el plan. Equipos recorrerían los canales principales, enfocándose en las áreas que Javier frecuentaba, con apoyo aéreo al amanecer. Ana señaló en un mapa laminado los lugares favoritos de Javier para pescar, su mano temblando. Suele empezar aquí, dijo, trazando una ruta con el dedo, y luego se adentra en estos canales de manglares. Dice que donde se mezclan las aguas, es donde están los mejores peces. Ramírez asintió, anotando los detalles, sus ojos enrojecidos por la falta de sueño. El sol pintó el delta de dorado, iluminando los manglares y convirtiendo el agua en un espejo perfecto. Ana permaneció en la estación, rodeada de chalecos reflectantes, y el zumbido de los mosquitos, marcando puntos en los mapas mientras los equipos se dispersaban. La humedad era opresiva, y a pesar del repelente, los insectos formaban nubes alrededor de sus tobillos. La búsqueda comenzó a las 7:15 am, con lanchas y botes de aire partiendo en patrones coordinados, sus estelas creando ondas que se entrelazaban en el agua. Ana se quedó en el puesto de comando, sentada en una silla plegable con un café frío que apenas tocó. Los mapas del delta, extendidos sobre una mesa de plástico, mostraban áreas marcadas con resaltador rojo donde los equipos buscaban. Afuera, más voluntarios llegaban, lanzando botes adicionales a medida que la búsqueda se expandía. Las primeras horas pasaron sin noticias. Ana permanecía inmóvil, sus ojos fijos en el mapa, los 1.5 millones de hectáreas del delta extendiéndose ante ella como un laberinto insondable. Podía imaginar a Javier y Sofía perdidos en algún canal remoto, o peor, escondidos intencionadamente. Las palabras de Javier resonaban en su mente con una claridad dolorosa. No tienes idea de lo que es sentirte inútil, ver a tu esposa mantener a la familia mientras tú no consigues nada. Durante su última gran pelea, 3 semanas atrás, había dicho, a veces pienso en empezar de cero en otro lado, lejos de todo esto. En ese momento, Ana lo había descartado como una exageración nacida de la frustración, pero ahora esas palabras se sentían como una amenaza velada. ¿Y si no estaba perdido? ¿Y si había planeado esto, usando el viaje de pesca como excusa? La sospecha la desgarraba, y la culpa por siquiera considerarla la aplastaba aún más. Ramírez se acercó, notando la tensión en su rostro. Algo ha cambiado, ¿verdad?, dijo en voz baja, apartándola de los demás coordinadores. Estás pensando algo diferente anoche. Ana, con la voz quebrada, confesó sus temores entre respiraciones entrecortadas, los comentarios crípticos de Javier, sus peleas cada vez más amargas, su comportamiento reservado, el retiro de los 3.500 bolívares. ¿Y si no se perdió? ¿Y si se llevó a Sofía a propósito? Ha estado tan distante, tan enojado. No es el Javier que conocí. Ramírez frunció el ceño, su expresión endureciéndose. ¿Por qué no nos dijo esto antes? Podríamos haber emitido una alerta Amber, notificado a las autoridades fronterizas, ampliado el perímetro de búsqueda más allá del delta. Ana rompió en llanto, sus hombros temblando, porque no quería creer lo posible. Susurró. No podía aceptar que mi esposo, el padre de Sofía, pudiera hacer algo así. El ambiente en la estación cambió drásticamente. Ramírez llamó al coordinador de búsqueda, y en minutos anunciaron una pausa temporal en la búsqueda acuática, citando condiciones peligrosas, en algunos canales, una excusa que no engañó a nadie,
y la necesidad de reevaluar con nueva información. Los voluntarios y oficiales murmuraban, algunos lanzándole miradas que Ana interpretaba como juicio. Se sentía culpable por haber dudado de Javier, por haber convertido su ausencia en una traición en su mente. Mientras miraba el mapa, sola con su culpa, un alboroto en la entrada la sacó de sus pensamientos. Un cazador, con ropa de camuflaje y botas embarradas, irrumpió exigiendo hablar con el responsable. «Soy Diego Salazar», dijo, sudoroso, su rostro curtido por años bajo el sol. «Encontré algo en el sector sur que no pertenece ahí». Ana se acercó, escuchando fragmentos de la conversación mientras Salazar hablaba con Ramírez. Describió cómo, mientras rastreaba un venado antes del amanecer, halló una cámara enterrada en el lodo cerca de un canal oculto, en una zona restringida, donde no debería haber estado cazando. Sacó un objeto envuelto en un pañuelo de camuflaje, y al desenvolverlo, Ana reconoció la Nikon de Javier, su cuerpo vintage cubierto de barro pero inconfundible. «Es de ellos», confirmó, su corazón latiendo con fuerza, un escalofrío recorriendo su espalda. Salazar señaló en el mapa un área marcada como restringida. Un laberinto de canales conocido como la Garganta del Diablo. «Es un lugar complicado», dijo limpiándose el sudor de la frente. «Canales estrechos, muchos caimanes, vegetación densa. La mayoría de los pescadores lo evitan porque es difícil navegar». La oficial Vargas, una mujer menuda pero decidida con cabello corto y negro, tomó la cámara con guantes de látex y la llevó a una estación improvisada bajo un toldo. «El chip de memoria parece intacto, aunque el cuerpo está dañado», explicó, conectándolo a una laptop. Una hora después, llamó a Ana y Ramírez. «He recuperado los archivos», anunció, sus dedos moviéndose rápidamente sobre el teclado. Las imágenes llenaron la pantalla. Javier y Sofía pescando, sonriendo bajo el sol del delta. Sofía sosteniendo un pequeño sábalo, su rostro iluminado de orgullo. Un primer plano de una tortuga en un tronco. Paisajes del delta bañados en luz dorada, los manglares reflejándose en el agua como un cuadro. Luego, Vargas abrió los archivos de video, comenzando con el más temprano, de las 10:23 am del día anterior. El video mostraba a Sofía riendo mientras Javier le enseñaba a lanzar el anzuelo, su voz paciente, así pequeña, suave, «Deja que la línea haga el trabajo». El audio era ligeramente apagado, capturado por el micrófono básico de la Nikon, pero las risas de Sofía eran claras. Un sonido que apretó el corazón de Ana. Otros videos mostraban momentos cotidianos. Javier señalando un carrao en la orilla, Sofía susurrando emocionada al ver un caimán a lo lejos, los dos comiendo arepas mientras la lancha flotaba en una laguna tranquila. Pero el último video, grabado a las 3:42, la cámara montada en la lancha con un trípode pequeño, mostraba a Javier navegando por un canal estrecho, los manglares formando un túnel verde que bloqueaba el sol. De repente su voz bajó a un susurro urgente. «Sofía, agáchate y quédate callada». El video captó un muelle oculto, tosco pero funcional, donde 3 hombres descargaban paquetes envueltos en plástico negro, manejándolos con urgencia. Javier intentó retroceder sigilosamente. El motor apenas audible, pero alguien gritó en un dialecto local, que Ana no reconoció. El caos estalló, disparos resonaron. La lancha se sacudió violentamente. Sofía chilló aterrorizada. «Corre, Sofía, corre», gritó Javier, su voz quebrada por el pánico. La cámara cayó al agua, grabando fragmentos del cielo y ramas de manglar antes de apagarse abruptamente. El lente sumergido en el lodo. El silencio en la estación era ensordecedor. Ana, temblando, entendió que Javier no había huido. Habían tropezado con algo mortal, algo que no debían haber visto. Ramírez dio órdenes urgentes. Su voz,
tensa, esto es ahora una situación de rehenes con traficantes de narcóticos. Necesitamos unidades tácticas, apoyo aéreo y un perímetro ampliado. Salazar, nervioso, evitaba el contacto visual, sus manos inquietas jugueteando con su pañuelo. Un voluntario, Juan Mendoza, un guía local con años navegando el delta, miró la pantalla con un destello de reconocimiento antes de excusarse rápidamente, diciendo que necesitaba aire. Ana notó su reacción, sus hombros rígidos y su mirada esquiva, y algo en su instinto le dijo que sabía más de lo que admitía. Lo siguió al estacionamiento, interceptándolo junto a su camioneta cubierta de calcomanías de pesca y polvo rojo del delta. «Tú sabes dónde es», dijo, no como pregunta, sino como certeza. Mendoza, visiblemente asustado, intentó negarlo, pero sus ojos lo traicionaron. Tras una pausa, confesó en un susurro, mirando alrededor para asegurarse de que nadie los veía. Hace 5 años, guié a un cliente por la Garganta del Diablo. Vimos lo mismo, traficantes descargando paquetes. Me dejaron ir, pero esa noche 2 hombres visitaron mi casa, sabían los horarios de mis hijos, la rutina de mi esposa. Dijeron que si regresaba o hablaba, los matarían. Sacó un recibo viejo de su bolsillo, y dibujó un mapa con un lápiz gastado. Este canal parece un callejón sin salida, pero hay un pasaje oculto bajo un árbol caído. La Garganta del Diablo está a unos 100 metros después, donde el canal se abre en una laguna. Le entregó el papel, sus manos temblando. Si descubren que te ayudé, matarán a mi familia. Promete que no dirás mi nombre. Ana asintió, apretando el mapa contra su pecho. Lo prometo. Gracias. Regresó a la estación, y sin mencionar a Mendoza, se acercó a Ramírez con decisión. Recordé algo. Javier mencionó un lugar llamado la Garganta del Diablo, un secreto local para pescar que le recomendaron en la tienda de carnadas. Ramírez, alerta, intercambió una mirada con otro oficial. La Garganta del Diablo es conocida por las autoridades, explicó en voz baja, inclinándose hacia ella. El cartel de los soles la usa para mover droga desde el Golfo hacia el interior, pero nunca hemos podido ubicarla exactamente. Siempre parecen saber cuándo nos acercamos. En minutos, la operación se transformó. Llegaron agentes con chalecos de la Guardia Nacional, y la palabra ZIC-PC en la espalda. Se solicitó apoyo aéreo, y el ambiente se llenó de una energía tensa, como el aire antes de una tormenta. Ana insistió en ir, a pesar de las objeciones de Ramírez. Es mi hija, dijo su voz firme aunque temblaba de miedo. No me quedaré aquí esperando. Tras un tenso debate, Ramírez cedió, permitiéndole unirse al bote de mando bajo la condición de permanecer a bordo con un oficial y seguir todas las instrucciones sin cuestionar. Ana aceptó de inmediato, el corazón dividido entre la esperanza de encontrar a Sofía y el terror de lo que podrían descubrir. Se puso un chaleco antibalas, que le entregaron, su peso oprimiendo sus hombros, y guardó el mapa de Mendoza en su bolsillo, sus dedos rozando el papel como si fuera un talismán. El equipo táctico partió en 3 lanchas rápidas, desde un punto de lanzamiento secundario más cercano a la Garganta del Diablo. Ana se sentó rígida en el bote de mando, junto a Ramírez y la oficial Torres, su mano aferrando el mapa. Los oficiales en chalecos tácticos revisaban armas y radios, sus rostros serios, marcados por la concentración de quienes se preparan para un encuentro peligroso. Torres le entregó una botella de agua y un sombrero de ala ancha para protegerla del sol. Mantente agachada en la lancha, instruyó, revisando el chaleco de Ana una última vez. Si hay problemas, te tiras al suelo inmediatamente. Ana asintió, su garganta seca a pesar del agua que bebió mecánicamente. Los motores rugieron.
el sonido ahogando las últimas órdenes de Ramírez a su equipo. Ana captó fragmentos a través del ruido. Posible situación de rehenes, sujetos armados y peligrosos, extrema precaución. La realidad la golpeó como un puñetazo. Perseguían a traficantes armados que podrían tener a su esposo y su hija. El bote aceleró, el rocío golpeando su rostro mientras navegaban por canales estrechos, la vegetación formando un túnel verde, que bloqueaba el sol y convertía el mediodía en crepúsculo. Ramírez señaló un pasaje casi invisible, bloqueado por un árbol caído cubierto de musgo y enredaderas. Aquí es, susurró, indicando a la lancha principal que avanzara. Los oficiales se movieron con precisión, deslizándose bajo el tronco con lentitud, para minimizar el ruido y la estela, sus cuerpos agachados para pasar bajo la barrera natural. El canal se abrió a una laguna pequeña, el agua oscura reflejando parches de luz, que se filtraban a través de los huecos en el dosel de manglares. Al fondo, un muelle tosco, idéntico al del video, se alzaba sobre postes hundidos en el fondo del río, sus tablas desgastadas por el tiempo y la humedad. Pero ahora estaba desierto, sin botes, sin personas, sin signos de actividad reciente. Ramírez levantó unos binoculares, escaneando el área antes de hablar por radio en voz baja. Área parece despejada. Equipo Alfa, aseguren el perímetro. Bravo conmigo a revisar las estructuras. Ana, con sus propios binoculares, escudriñaba la orilla, buscando desesperadamente cualquier señal de Sofía o Javier. Un destello de naranja, una camisa a cuadros, un movimiento en la vegetación. El equipo táctico avanzó hacia una cabaña vieja cerca del muelle, sus armas listas, moviéndose con la eficiencia de un reloj. La cabaña de madera grisácea y medio podrida estaba rodeada de un sendero que desaparecía en la maleza, probablemente un camino terrestre para transportar la droga una vez descargada. Entonces, Ana vio algo que tuvo su aliento, una pila de tierra removida, de unos 2 metros de largo y medio metro de ancho, cerca de la cabaña. Su corazón se hundió, el mundo reduciéndose a esa mancha de lodo fresco. Ignorando las advertencias de Torres, saltó del bote, el agua empapando sus jeans hasta las rodillas, y corrió hacia la orilla, tropezando en el lodo. Cayó de rodillas junto a la tumba improvisada, el aire escapando de sus pulmones. Los oficiales habían destapado parte de un cuerpo, una camisa a cuadros, manchada de sangre seca, inconfundible. Era la de Javier, su anillo de boda, cubierto de lodo, brillaba bajo el sol. Un destello cruel, que confirmaba lo que Ana no quería hacer. Ramírez la alcanzó, intentando apartarla con suavidad, sus manos fuertes pero gentiles en sus hombros. Señora Morales, por favor, es una escena del crimen, debemos preservarla. Pero Ana apenas lo escuchó, su mente atrapada en la imagen de Javier muerto, enterrado en este rincón olvidado del delta por haber visto algo que no debía. La realidad la golpeó en oleadas, cada una más pesada que la anterior. Su esposo asesinado, su cuerpo abandonado como basura. Pero ¿dónde estaba Sofía? El pánico la invadió, superando su dolor. «Sofía», gritó, levantándose, su voz resonando en la laguna, asustando a un grupo de aves, que alzaron el vuelo. Ramírez prometió buscarla, su rostro grave. «Mi equipo está revisando cada centímetro. Si está aquí, la encontraremos». Pero Ana no podía esperar, su instinto maternal anulando toda lógica. Corrió hacia la cabaña, sus ojos escaneando cada detalle en busca de algo, cualquier cosa, que indicara la presencia de su hija. Al acercarse a la cabaña, notó algo extraño, una tabla nueva, de madera más clara, clavada en la puerta a la altura de la cintura, contrastando con el resto de la estructura desgastada por décadas de humedad. Era sutil, pero para los ojos desesperados de Ana,
Era como un letrero luminoso. Sofía, llamó, su voz quebrándose mientras arrancaba la tabla con fuerza, las uñas oxidadas cediendo con un chirrido. La puerta se abrió, revelando un interior oscuro, el aire cargado de olor a moho y madera podrida. Ana contuvo la respiración, escuchando con cada fibra de su ser. Un leve movimiento, un roce apenas audible, vino de un rincón. Sofía, susurró, su voz temblando de esperanza y miedo. Una figura pequeña emergió lentamente de las sombras, sucia, con el cabello enredado, pero maravillosamente, milagrosamente viva. Sofía corrió a sus brazos, sollozando, sus pequeños brazos rodeando el cuello de Ana con fuerza desesperada. Ana la abrazó, revisándola frenéticamente, sus manos recorriendo su rostro, brazos y piernas en busca de heridas, aparte de rasguños, picaduras de mosquitos y signos de agotamiento. Estaba ilesa, su camiseta amarilla, con un dibujo de un pez, estaba rasgada en una manga y cubierta de lodo, pero reconocible. Sabía que me encontrarías, murmuró Sofía, temblando, su voz ronca por la deshidratación. Papá dijo que esperara hasta que fuera seguro, que tú vendrías. Ramírez se acercó, arrodillándose junto a ellas, su rostro suavizado por una compasión que contrastaba con su uniforme táctico. Sofía, eres muy valiente, dijo gentilmente. ¿Puedes contarnos qué pasó? Podría ayudarnos a atrapar a los responsables. Sofía, aferrada a Ana, relató cómo estaban pescando cuando Javier quiso probar un lugar nuevo que le recomendaron en la tienda de carnadas. Estábamos en un canal muy estrecho, dijo su voz ganando fuerza aunque temblaba. Papá iba despacio para no asustar a los peces. Luego se quedó muy quieto, y me dijo que me agachara. Sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar lo que siguió. Vimos a unos hombres en un muelle, descargando cosas. Papá intentó dar la vuelta, pero alguien nos vio y gritó. Luego empezaron a disparar. Ana apretó a Sofía contra su pecho, su corazón rompiéndose al imaginar el terror de su hija. Sofía continuó temblando. El motor se apagó. Creo que una bala lo dañó. Papá usó el remo para llevarnos a un lugar escondido, y me dijo que corriera a la cabaña que habíamos pasado. Dijo que me escondiera, y no saliera hasta que estuviera absolutamente segura de que era seguro. Lágrimas rodaron por su rostro, dejando surcos en el lodo. Prometió que alejaría a los hombres malos, y volvería por mí. Sofía miró a Ana, sus ojos buscando respuestas, su voz pequeña pero insistente. ¿Dónde está papá? Ya lo encontraron. Ana no pudo responder, el dolor apretando su garganta. Besó la frente de Sofía, sus propias lágrimas cayendo en el cabello enredado de su hija. Ramírez, con un asentimiento silencioso de Ana, se inclinó hacia Sofía, su voz baja y amable. Sofía, tu papá fue el hombre más valiente que he conocido. Te salvó, pero los malos lo lastimaron. No lo logró. Sofía negó con la cabeza, su llanto rompiendo el silencio del claro. Un sonido agudo y desgarrador. No, él prometió que volvería. Sollozó, su pequeño cuerpo temblando violentamente. Ana la abrazó con más fuerza, sus propias lágrimas cayendo libremente. Te salvó porque te amaba más que a nada, susurró. Su voz quebrada por el peso del duelo, hizo lo que cualquier padre haría. Puso tu vida por encima de la suya. Los paramédicos llegaron en un bote, trayendo una camilla y equipo médico. Revisaron a Sofía minuciosamente, confirmando que aunque deshidratada y exhausta, estaba físicamente ilesa. Le colocaron una vía intravenosa para hidratarla. El tubo frágil contrastando con su brazo cubierto de lodo. Sofía se aferró a Ana, incluso en su cansancio, sus dedos pequeños agarrando la camiseta de su madre como si temiera que la arrancaran de su lado. Mientras navegaban de vuelta por los canales, Ana sostenía a Sofía,
envuelta en una manta de emergencia, su cuerpo estremeciéndose con sollozos silenciosos incluso en el sueño. Ana acariciaba su cabello enredado, tratando de procesar cómo un simple viaje de pesca se había convertido en una pesadilla que le arrebató a Javier y marcó a Sofía de por vida. El delta continuaba su ritmo eterno, indiferente al drama humano que se había desarrollado en sus entrañas. Los manglares se alzaban altos, el agua reflejando el cielo como si nada hubiera cambiado. Las palabras de Ramírez resonaban en la mente de Ana. Javier había dado su vida para salvar a Sofía, y sin saberlo, había proporcionado evidencia que podría desmantelar una operación de narcotráfico. Su sacrificio era heroico, pero el peso de sus últimas palabras enojadas, de sus sospechas injustas, la aplastaba. Había dudado de él, imaginándolo capaz de abandonarlas, mientras él moría protegiendo a su... Ese arrepentimiento la acompañaría siempre, un compañero inseparable de su duelo, como dos cargas que llevaría por el resto de su vida. Al acercarse al muelle principal, las luces de patrullas, ambulancias y camionetas de prensa destellaban en la distancia, una intrusión del mundo exterior en el capullo de agua y selva. La realidad aguardaba, declaraciones a la policía, arreglos funerarios, una vida que reconstruir de los pedazos rotos. Ana sabía que el camino sería oscuro. Sofía necesitaría ayuda profesional para procesar el trauma. Las deudas seguirían acumulándose, y su propio dolor parecía tan vasto como el delta mismo. Pero en medio de la angustia, una certeza creció dentro de ella. El amor de Javier, su acto final de valentía, sería su guía. Cada decisión difícil, cada momento en que Sofía necesitara una fuerza que Ana no sentía poseer, el recuerdo de lo que Javier hizo les mostraría el camino. En el muelle, donde apenas ayer habían partido, Ana abrazó a Sofía con más fuerza, sintiendo su corazón latir contra el suyo, la vida preciosa que Javier había valorado por encima de la suya. Hizo una promesa silenciosa a su esposo. Su sacrificio no sería solo algo que sobrevivieran, sino algo que honraran viviendo plenamente. Aseguraría que Sofía creciera sabiendo que su padre fue un héroe en el sentido más verdadero, un hombre que dio todo por su hija. De vuelta en Ciudad Bolívar, la casa seguía silenciosa, pero ahora con un matiz diferente, como si el eco de la presencia de Javier aún resonara en las paredes. Ana llevó a Sofía a la cama, cubriéndola con una sábana ligera. La niña agotada, se durmió rápidamente, su respiración irregular por los sollozos reprimidos. Ana se sentó junto a ella, observando su rostro cubierto de rasguños, pero vivo. La pérdida de Javier era una herida abierta, un dolor que aún no podía tocar sin desmoronarse, pero Sofía estaba allí, y eso era suficiente por ahora. A la mañana siguiente, Ramírez llamó con una actualización. Habían encontrado evidencia en la garganta del diablo, huellas en el lodo, fragmentos de plástico de los paquetes, y un bote abandonado que coincidía con la descripción del de Javier. La investigación confirmaba la presencia del cartel de los soles, y el video de la cámara sería clave para rastrear a los responsables. El acto de su esposo nos dará una oportunidad para desmantelar esta operación, dijo Ramírez, su voz cargada de respeto. Su valentía no será olvidada. Ana agradeció, las palabras insuficientes para el consuelo que ofrecían, un pequeño ancla en el mar de su duelo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad y dolor. Ana organizó el funeral de Javier, una ceremonia sencilla en la iglesia Nuestra Señora de las Nieves, donde amigos y vecinos llenaron los bancos, compartiendo historias de su risa fácil, su paciencia al enseñar a Sofía a pescar, su devoción inquebrantable por su familia. Una vecina, doña Carmen,
trajo un plato de pabellón criollo y habló de cómo Javier siempre ayudaba a reparar los botes de los pescadores locales sin cobrar. Un compañero de la refinería recordó cómo Javier, incluso en los peores días, llevaba fotos de Sofía en su billetera, mostrándolas con orgullo. Ana escuchó, sosteniendo la mano de Sofía, cada historia un recordatorio de quién había sido Javier, un bálsamo y una herida al mismo tiempo. Ana encontró el cuaderno de dibujos de Sofía en la mochila, lleno de bocetos de caimanes, garzas, tortugas y peces, cada uno con notas en su letra infantil. Caimán, cola larga, dientes afilados, garza blanca, vuela muy alto. En una página, había escrito: papá dice que el delta es un mundo secreto, lleno de aventuras. Ana lloró al leerlo, abrazando el cuaderno contra su pecho. Era un tesoro, un pedazo de Javier y Sofía juntos, un recordatorio de los momentos felices que compartieron. Decidió enmarcar algunos de los dibujos, colgándolos en la sala junto a las fotos familiares, un homenaje a su amor por el delta y por su hija. Sofía comenzó a asistir a sesiones con una psicóloga infantil, la doctora Elena, una mujer amable que la ayudaba a expresar su dolor a través de dibujos y palabras. En una sesión, Sofía dibujó a Javier en la lancha, con un halo dorado alrededor de su cabeza, sosteniendo una caña de pescar. «Es como está en el cielo, ¿verdad?», preguntó, sus ojos buscando los de Ana. Ana asintió, incapaz de hablar, su garganta cerrada por la emoción. «Es un héroe, mamá», dijo Sofía, y Ana la abrazó, susurrando: «El más valiente, mi amor». La doctora Elena explicó que Sofía necesitaría tiempo, pero su resiliencia era notable. «Es una niña fuerte», dijo, como su padre. Ana enfrentó las facturas con una determinación nacida del amor por su hija y la memoria de Javier. Contactó al banco, negociando plazos de pago con una claridad que no sabía que poseía. Vendió el viejo Toyota, que apenas funcionaba, para cubrir parte de las deudas, comprando una bicicleta usada para moverse por la ciudad. Cada mañana, llevaba a Sofía a la escuela en la bicicleta. Las dos, riendo mientras esquivaban los baches de las calles de Ciudad Bolívar. Era un pequeño acto de resistencia, una forma de encontrar alegría en medio del dolor. En las noches, cuando Sofía dormía, Ana sacaba la Nikon, mirando las fotos del último día, Javier riendo con Sofía, los dos, radiantes bajo el sol del delta, el agua brillando a su alrededor. Las imágenes eran un recordatorio de su amor, de su sacrificio, y de la promesa que Ana cumpliría: vivir una vida que honrara su memoria. Guardó la cámara en una caja junto con el cuaderno de Sofía, pero a menudo volvía a ellas, tocando la superficie fría del lente como si pudiera conectar con Javier a través de ella. Semanas después, Ramírez llamó con noticia. Habían arrestado a 2 hombres relacionados con la operación en la Garganta del Diablo, gracias al video de la cámara de Javier. «No puedo prometer que atraparemos a todos», dijo, «pero esto es un gran paso. Su esposo nos dio una herramienta poderosa». Ana asintió al teléfono, agradecida pero agotada. La justicia era importante, pero no llenaría el vacío que Javier dejó. Con el tiempo Ana y Sofía encontraron una nueva rutina. Ana tomó un segundo trabajo como tutora privada, dando clases de matemáticas por las tardes para complementar su salario de maestra. Sofía se unió a un club de arte en la escuela, donde sus dibujos del delta comenzaron a ganar pequeños premios. En uno de sus dibujos, pintó a Javier y a ella en la lancha, rodeados de manglares, con un caimán observándolos desde la orilla. Debajo escribió: «Mi papá, el héroe del delta». Ana lloró al verlo, pero también sonrió, sabiendo que Sofía llevaba a Javier en su corazón. Una tarde, meses después, Ana llevó a Sofía al muelle donde todo comenzó. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. «Sofía»,
con su cuaderno bajo el brazo, dibujó el paisaje mientras Ana observaba el agua. ¿Crees que papá está viendo esto?, preguntó Sofía, sin apartar la vista de su dibujo. Ana sonrió, sus ojos húmedos. Lo sé, pequeña. Está aquí con nosotras, siempre. Sofía asintió, añadiendo un pequeño bote al dibujo, con una figura que se parecía a Javier, sonriendo desde el cielo. El delta del Orinoco seguía su curso, vasto e indomable, un testigo silencioso de su tragedia y su resiliencia. Ana sabía que el dolor nunca desaparecería por completo, pero el amor de Javier, su valentía y la vida de Sofía eran la luz que las guiaría hacia adelante. Cada paso que daban, cada risa compartida, cada nuevo dibujo en el cuaderno de Sofía, era un homenaje a él, una promesa cumplida de vivir plenamente, no solo por ellas, sino por el hombre que dio todo para que pudieran hacerlo.